Ucrania solo tiene 2 meses para terminar la guerra. De lo contrario, después de eso, Vladimir Putin seguramente declarará una movilización general. Esta declaración la hizo hoy el presidente de Chequia, Petr Pavel, quien llamó a Occidente a aumentar aún más la ayuda a Ucrania. Pero Donald Trump, al parecer, decidió cambiar los planes de Vladimir Putin y el Financial Times escribe hoy que los últimos éxitos de Ucrania en la guerra contra Rusia impresionaron a Donald Trump. En la cumbre de la OTAN en Ankara, incluso comparó la situación actual con su reunión con Zelensky en la Casa Blanca en febrero de 2025. Eso fue cuando Trump declaró que el presidente ucraniano no tenía cartas para jugar para enfrentarse a la enorme y poderosa Rusia. Ahora Trump está seguro de que su relación con Zelensky resultó excelente, pero lo más significativo aquí ni siquiera es eso. Ayer miércoles Donald Trump prometió públicamente 2 veces llamar a Vladimir Putin. Después de la reunión con Vladimir Zelensky, pero esta mañana, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, se quejó de que Trump no le ha llamado a Putin, aparentemente posponiendo la conversación para después. Y como dijo Peskov, probablemente Trump tenga asuntos más importantes. Y ahora los diplomáticos de la Unión Europea declararon que, en una reunión a puerta cerrada, Trump dijo que pensaría en cómo podría ayudar a las Fuerzas Armadas de Ucrania a lograr más éxito en el frente. Paralelamente, los demás países de la OTAN se comprometieron a asignar otros 140.000 millones de euros para este y el próximo año, que se destinarán al apoyo de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Mientras tanto, más de la mitad de la Crimea ocupada lleva 4 días sin luz ni agua debido a los ataques ucranianos contra el sistema energético. Y esta noche, las fuerzas de sistemas no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron otros 12 petroleros de la flota fantasma. Kazajistán hoy estableció puestos de control especiales en toda la frontera con Rusia para que los rusos no les roben la gasolina. Y Vladimir Putin ordenó construir las llamadas mini refinerías de petróleo para procesar el crudo a escondidas de los drones ucranianos. Aunque les recuerdo, este mismo Vladimir Putin literalmente hace un par de semanas decía que los ataques de drones ucranianos a las refinerías no valen absolutamente nada y no tienen ninguna consecuencia. Me llamo Alexei Pechidova. Vamos a discutir juntos el giro de Donald Trump porque su retórica ha cambiado mucho y ahora de hecho apoya precisamente a Ucrania. Y lo hace ya abiertamente, como dirían en el Kremlin. Pero antes de que empecemos, les pido que se suscriban a este canal, den like y escriban cualquier comentario debajo de este video. Les estaré muy agradecido por eso. Entonces ha comenzado una carrera abierta para ver quién y en qué condiciones terminará la guerra. Las autoridades de Ucrania solo tienen 2 meses para poner fin a la guerra con Rusia. Si eso no sucede, el Kremlin podría recurrir a una escalada seria. Hoy lanzó esa advertencia el presidente de Chequia, Petr Pavel. Él declaró que el dictador ruso, Vladimir Putin, podría anunciar una movilización general después de las elecciones parlamentarias en Rusia, programadas para el 20 de septiembre. A continuación, su cita. Creo que tenemos la oportunidad de seguir ejerciendo presión y de enviar una señal clara a Rusia de que estamos listos para comenzar negociaciones. En septiembre se celebrarán elecciones parlamentarias en Rusia. Es poco probable que el presidente Putin anuncie una movilización antes, pero tan pronto como terminen las elecciones, esa ventana de oportunidad se reducirá rápidamente. En Rusia, en este momento, hay muchos problemas y desafíos internos. La sociedad rusa está cada vez más en contra de la guerra. A Putin le será difícil mantener la calma en casa. También quiero señalar que los corresponsales militares Z rusos, de hecho, en las últimas semanas también han estado promoviendo esta idea de que, una vez que pasen las elecciones, como se dice, ya no hay nada que perder y se puede anunciar una movilización general. En general, la esencia de la declaración de Petr Pavel es que hay que obligar rápidamente a Vladimir Putin a ir a negociaciones, de lo contrario, más adelante a Ucrania le espera una catástrofe, y esto fue inesperado para muchos. Donald Trump adoptó una posición más optimista. El Financial Times escribe hoy que los últimos éxitos de Ucrania en la guerra con Rusia impresionaron a Donald Trump. Le gustó mucho cómo Ucrania está destruyendo una tras otra las refinerías de petróleo en Rusia. Y, como saben por mi emisión anterior, incluso declaró que esos ataques acercan el fin de la guerra. Piénsenlo, una persona que antes hablaba de escalada ahora dice, escuchen, esta es una escalada muy justificada porque acerca el fin de la guerra.
en la cumbre de la OTAN en Ankara. Incluso comparó la situación actual con su reunión con Volodymyr Zelensky en la Casa Blanca en febrero de 2025, cuando Trump declaró que el presidente ucraniano no tiene cartas en la mano para enfrentarse a Rusia. En ese entonces, les recuerdo, Trump decía: ¿a dónde van ustedes a pelear contra una Rusia enorme, fuerte y poderosa? Decía: miren dónde están ustedes y dónde está Rusia. Mejor ríndanse y ya. No tienen cartas, no tienen posibilidad de ganar. Pero ayer, literalmente, Trump declaró lo siguiente: es difícil de creer, ¿verdad? Desde la oficina oval hasta el día de hoy. Creo que hemos construido una muy buena relación, eso es lo que dijo él sobre Zelensky. Esto será solo el comienzo, y saben, Ucrania tiene un gran futuro por delante, y estas cálidas palabras de Donald Trump fueron una sorpresa y sorprendieron gratamente a las delegaciones europeas. El cambio de tono hacia Ucrania ayudó a los europeos a no prestar demasiada atención a las declaraciones duras de Trump, incluyendo otra amenaza de retirar todas las tropas estadounidenses de Europa. Pero detrás de las declaraciones públicas de Trump se escondía otra cosa. Según uno de los líderes europeos, en una reunión a puerta cerrada, Trump dejó muy claro que los Estados Unidos de América ahora serán más activos. Apoyar a Ucrania y considerar la posibilidad de tomar medidas adicionales para ayudar a Kiev a lograr un avance en el campo de batalla. Y es un indicador muy importante. Uno de los funcionarios europeos señaló que esta vez Donald Trump, cito, se comportó de manera digna y seria. Y saben, uno podría ser escéptico ante tal declaración si no fuera por un detalle muy importante que no todos notaron. Durante la conferencia de prensa con Vladimir Zelensky, Donald Trump informó a los periodistas el día anterior que el miércoles por la noche definitivamente hablaría por teléfono con Vladimir Putin. Señaló que, en su opinión, las condiciones que el dictador ruso pone para terminar la guerra están cambiando. Y entonces, dirigiéndose a Zelensky, Trump declaró, cito, creo que ellos, es decir, las condiciones, probablemente están mejorando poco a poco, acercándose a algunas de esas cosas que a usted le gustan. Estamos ejerciendo mucha presión sobre el presidente Putin. No creo que le guste lo que está pasando. No creo que esté entusiasmado con lo que está ocurriendo. Después, Trump le transmitió a Zelensky la petición de Putin de que el presidente ucraniano fuera a Moscú para negociar. En respuesta, Zelensky bromeó diciendo que, pues, en Moscú ahora no es seguro debido a los ataques de drones ucranianos. Y eso claramente como que le gustó a Trump, eso lo divirtió. Él volvió a enfatizar que el miércoles por la noche de todos modos llamará a Vladimir Putin y le transmitirá todo lo que se habló. ¡Pero! Llegó la mañana del jueves, llegó la hora de la comida del jueves y sobre la conversación prometida por Trump con Putin, públicamente no hubo ningún mensaje. Y solo cerca de la hora de la comida, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró secamente, cito, Trump no llamó ayer a Putin. El presidente de Estados Unidos estaba claramente ocupado. Putin está abierto al diálogo con Trump. Solo imaginen qué humillación es esa. Antes, Vladimir Putin llegaba tarde a propósito a todas las cumbres mundiales para que los demás líderes lo esperaran de manera humillante, y lo esperaban. Pero luego Vladimir Putin decidió invadir Ucrania, y ahora él pasó toda la velada del miércoles esperando la llamada prometida de Trump, pero Trump nunca llamó. Y ahora en el Kremlin, piénsenlo bien, simplemente dicen, bueno, al parecer Trump tenía otros asuntos. Y eso significa que ese calvo insignificante, Vladimir Putin, ya no es una prioridad para Donald Trump. De lo contrario, habría encontrado tiempo para llamar. No, obviamente Trump de todas formas llamará, claro, a Putin. No hay que pensar que eso es todo. No, va a llamar. Pero ahora es Putin quien está sentado junto al teléfono esperando ansiosamente la llamada. Cuando Trump tenga tiempo para ese calvo, bueno, tal vez le llame. Se sabe que la última vez que hablaron fue el 4 de julio, el día de la independencia de Estados Unidos. Y ni siquiera entonces el asistente de Putin, Yuri Ushakov, dio detalles importantes, solo describió la conversación como de negocios y bastante constructiva. Esa fue la cuarta conversación entre los dos líderes desde principios de año. Además, en el Kremlin ahora claramente hay un poco de pánico, ya que Trump realmente los dejó atónitos, y ahora no saben cómo reaccionar ante todo esto. El mismo Dmitry Peskov declaró que las autoridades de la Federación Rusa están considerando la declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el posible cierre del espacio aéreo sobre Ucrania.
Les recuerdo que ayer Trump declaró que, si fuera necesario, como parte de las garantías de seguridad, si eso ayuda a terminar la guerra, Estados Unidos está dispuesto a declarar una zona de exclusión aérea sobre Ucrania. Esto significa cerrar el espacio aéreo. Y Peskov agregó que hasta ahora en el Kremlin no han escuchado nada parecido del jefe de la Casa Blanca. Además, también agregó que Moscú no considera las palabras de Trump sobre los ataques de Kiev en el interior del territorio ruso como una escalada, sino que las interpreta como, cito, ideas erróneas del liderazgo estadounidense. Es decir, imaginen, Trump va y dice, esto es una escalada que podría acercar el fin de la guerra. En el Kremlin dicen, no creemos que esto sea una escalada. Trump simplemente se equivocó. Pero lo principal es el cierre del espacio aéreo, y aquí es donde Peskov se puso nervioso. Luego su cita, antes no había tales declaraciones, antes nadie siquiera discutía el tema del cierre del espacio aéreo. En cualquier caso, se trata de que las Fuerzas Armadas de un país de la OTAN operarán en el territorio de Ucrania. Eso es exactamente contra lo que se está llevando a cabo la operación militar especial. Es importante entenderlo, por eso esto todavía hay que analizarlo. Reflexionar sobre qué tan elaborado está este tema y entre quiénes se ha acordado. Bueno, saben, los rusos en general todavía no es que puedan reflexionar, sino que necesitan reflexionar sobre si siquiera existen en este planeta. Bueno, quizás sería mejor sin ellos. Y así, el cambio de actitud de Donald Trump hacia Ucrania no se quedó solo en palabras, sino que también se materializó en una declaración conjunta de los países de la OTAN tras la cumbre. Después del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, Estados Unidos ya ha bloqueado en varias ocasiones declaraciones en apoyo a Ucrania en organizaciones internacionales, incluyendo la ONU e incluso en la reunión de líderes de la OTAN del año pasado en La Haya. Es decir, como que adoptaron una declaración conjunta. Luego Donald Trump regresó a Washington y en Washington dijeron no apoyamos ese apoyo a Ucrania. Pero en la declaración actual se dice lo siguiente, cito, Ucrania contribuye a la seguridad transatlántica y los aliados están unidos en su inquebrantable apoyo a Ucrania en la defensa de su libertad, soberanía e integridad territorial. Los aliados enfatizan que este apoyo debe ser justo, predecible y sostenible a largo plazo. Es decir, Donald Trump suscribió la afirmación de que Ucrania es el país que garantiza la seguridad de la OTAN. Trump ya regresó a Washington y esa formulación nunca fue cancelada. Como saben, él también reconoció que los drones ucranianos son los mejores en general y declaró que Estados Unidos comprará drones de combate a Ucrania en grandes cantidades y que Estados Unidos está listo para otorgar a Ucrania una licencia para producir misiles Patriot. La OTAN como bloque también prometió asignar a Ucrania 70.000 millones de euros este año y no menos de la misma cantidad el próximo. Estados Unidos, sin embargo, no participa en esto. El financiamiento se realiza gracias a otros miembros de la alianza y al crédito que la Unión Europea aprobó para Ucrania. Pero como ya saben, este crédito se devolverá utilizando los activos rusos congelados. Aquí la situación resultó un poco incómoda porque los rusos están acostumbrados a hacer declaraciones grandilocuentes diciendo que Ucrania está llena de deudas y que todos le prestan dinero. Sí, es un préstamo, pero esa deuda la van a devolver ya sea con reparaciones o con sus activos congelados. De esta manera, el volumen total de apoyo en 2 años será de al menos 140.000 millones de euros. Pero eso no es todo. Además de los compromisos de seguir apoyando a Ucrania, los participantes de la cumbre anunciaron nuevas compras de armamento por un valor de 50.000 millones de dólares y acordaron expandir la producción colectiva. Y también profundizar la cooperación con la industria de defensa para acelerar la implementación de innovaciones. Entre las áreas prioritarias de inversión se mencionan los sistemas de ataque de alta precisión y largo alcance, complejos integrados de defensa antiaérea y antimisiles, sistemas no tripulados, tecnologías avanzadas, capacidades de inteligencia, infraestructura en la nube transatlántica y potentes modelos de inteligencia artificial. Paralelamente, en la cumbre de la OTAN se anunció la creación de un nuevo banco de defensa, seguridad y resiliencia que financiará la protección contra Rusia. En una situación en la que las organizaciones internacionales de crédito tradicionales siguen evitando trabajar con empresas de defensa.
Y ahora, atención, los fundadores de este Banco de Defensa, Seguridad y Sostenibilidad son 9 países, entre los que se encuentran Canadá, San Petersburgo, Turquía y Ucrania. El banco podrá atraer fondos prestados a bajo costo bajo garantías estatales y financiar directamente proyectos en el ámbito de la seguridad o bien otorgar garantías a bancos comerciales. Y según los organizadores, los países grandes, incluyendo Alemania y Estados Unidos, por ahora están observando este proyecto y posiblemente se unan más adelante. En pocas palabras, mientras Trump estaba ocupado con Irán, Europa hizo un trabajo colosal de autoorganización. Según fuentes de Financial Times, en la OTAN ahora esperan que el cambio de postura conduzca a un cambio duradero. La postura de Trump llevará a un cambio sostenible, al apoyo de Washington a Kiev y a un aumento de la presión sobre Moscú. La promesa de Trump de permitir que Ucrania produzca misiles bajo licencia para los sistemas de defensa aérea Patriot podría hacerse con el objetivo de cambiar los cálculos de Putin, quien cree que puede destruir Ucrania indefinidamente y obligarlo a dejar de conquistar, porque es precisamente el acceso a gran escala de Ucrania al potencial militar de Estados Unidos lo que realmente asusta a Vladimir Putin. A Trump le informaron que en este momento Ucrania está tomando la iniciativa en la guerra. Y, lo que es importante, Trump está seguro de que Vladimir Putin rechazó descaradamente una oferta ventajosa de arreglo pacífico y ahora se encuentra en una situación difícil debido a la superioridad de Ucrania en el ámbito de los drones, de tamaño mediano y grande y de bajo costo. Trump recuerda perfectamente que le ofreció a Vladimir Putin excelentes condiciones para terminar la guerra, pero él despreció los esfuerzos de Trump y se negó. Y ahora Donald Trump guarda un resentimiento personal contra Vladimir Putin, ya que él, de hecho, puso en duda sus habilidades de negociación. Y seamos honestos, ¿por qué Trump apoyaba tan activamente a Vladimir Putin y hablaba de manera humillante sobre Zelensky? Hace un año, un poco más de un año, en febrero de 2025 en el despacho Oval, Trump estaba sentado y decía: «No tienes cartas. ¿Cómo pueden siquiera pelear contra Rusia? Ella seguramente ganará». ¿Por qué al principio del año pasado fue así? Porque él creía firmemente que los rusos realmente estaban ganando, y a Trump le gustan los ganadores, pero ha pasado casi un año desde la reunión y... Donald Trump dijo que Rusia capturaría todo el Donbass literalmente en un par de meses y que luego seguiría avanzando. Ha pasado casi un año y eso no ha sucedido. Y últimamente Ucrania ha empezado a ganar. Por eso Trump cambió su retórica. Él percibe quién está ganando y a quién es mejor unirse para estar del lado de los vencedores. Aunque, para ser equilibrado, debo señalar que no todos comparten este punto de vista. Por ejemplo, el ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania y ahora embajador de Ucrania en el Reino Unido, Valery Zaluzny, calificó de peligrosa e incorrecta la idea de que Rusia está perdiendo la guerra y que la guerra está por terminar. Según él, Rusia todavía es capaz de responder a los exitosos ataques ucranianos con golpes de igual o incluso mayor fuerza. A continuación, su cita. Ninguna de las partes puede esperar que esta forma de hacer la guerra traiga un resultado estratégico decisivo. Sin embargo, Ucrania no solo aumenta los ataques en el interior de Rusia, sino que también ataca los territorios ocupados de Ucrania. Crimea ya está prácticamente aislada de Rusia. En Crimea llevan 4 días sin poder restablecer el suministro de energía, interrumpido como resultado de los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania. No hay luz en absoluto. En Armiansk, Dzhankoy, Krasnoperekopsk, los distritos de Dzhankoy y Krasnoperekopsk, en Yevpatoria, en Kerch, en Saki, en Simferopol, en Sudak, en Feodosia. Ahí suministran electricidad por etapas. En todos los demás territorios simplemente hay horarios de apagones. De esta manera, los problemas con el suministro eléctrico persisten en 18 de los 29 ciudades y distritos de la península. La llamada Crimenergo explicó el prolongado apagón por los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania a las instalaciones del sistema energético y aseguró que los trabajos de restauración se realizan las 24 horas del día. Además, se informa sobre la falta de agua en varias calles de Alushta, Dzhankoy y Saki, así como en 17 pueblos, principalmente en el distrito de Dzhankoy.
En este sentido, quiero señalar que en la noche del 8 de julio, las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron 6 subestaciones eléctricas y en total, desde el inicio del mes, en la península han sido afectados 50 nodos energéticos, así lo informó el jefe de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania, Robert Madiar Brody. Y lo curioso es que, después de numerosas quejas de los habitantes de Crimea en las publicaciones de los funcionarios en redes sociales por la prolongada falta de luz y agua, así como las exigencias de establecer horarios de suministro eléctrico, ¿saben qué hicieron esas llamadas autoridades de Crimea? Tal vez se apresuraron a ayudar, no, simplemente desactivaron los comentarios en sus páginas. Como diciendo, ¿para qué necesitan los funcionarios rusos las quejas de esas personas insignificantes? En la noche del 9 de julio, las fuerzas de defensa de Ucrania atacaron barcos, una terminal petrolera y un depósito de municiones de los rusos. Las unidades ucranianas atacaron varios barcos de la flota rusa en las aguas del mar de Azov. Se trata de 12 petroleros de la flota en la sombra que intentaban llevar gasolina a Crimea, también un remolcador y un carguero. Estos barcos transportaban combustibles y lubricantes para los grupos de tropas rusas. También se usaban para transportar petróleo y productos derivados del petróleo, eludiendo las sanciones internacionales. Y esa es una de las principales fuentes de financiamiento de la guerra contra Ucrania. Y aquí quiero señalar que Ucrania ya presentó una declaración ante el Consejo de Seguridad de la ONU en la que afirmó que considera a los petroleros de la flota en la sombra como objetivos militares legítimos. También fue atacado el terminal petrolero Yug-Russy en Bataisk, en la región de Rostov. Cerca de la empresa se desató un incendio. Esta instalación despacha productos petroleros para exportación. Además, a través de ella se abastece de combustible a las tropas rusas en la dirección sur. Y la moneda extranjera obtenida de la venta de petróleo se destina a financiar la guerra. Otro ataque alcanzó un almacén de municiones ruso en la zona de Sorokina, en la región de Lugansk. En general, esta noche también fue bastante intensa para los ocupantes. Mientras tanto, la crisis de combustible en Rusia prácticamente se ha salido de control. En la Duma Estatal de la Federación Rusa ya les dijeron a los rusos que la venta libre de gasolina en Rusia no volverá pronto. Por eso, es mejor que los rusos simplemente se acostumbren a esto. Bueno, que aguanten, los rusos son unos agachones. Rusia ya ha aumentado las compras de combustible en Bielorrusia hasta un récord histórico para al menos intentar cubrir el déficit en el mercado interno que ha afectado a todas las regiones, desde el lejano oriente hasta Kaliningrado. En junio, los suministros de gasolina automotriz a Rusia desde las refinerías de petróleo bielorrusas superaron las 181.000 toneladas, lo que triplica la cifra de mayo. Entonces fueron 77.000 toneladas. Y según los resultados del primer semestre, las compras de gasolina en Bielorrusia se dispararon 20 veces. Esos son 453.000 toneladas. La importación de diésel desde Bielorrusia ya se ha multiplicado por 5, alcanzando 256.255 toneladas de enero a junio. Además, el mes pasado se enviaron a Rusia más de 16 toneladas de combustible de aviación bielorruso. Eso es 3 veces más que en mayo. En general, como pueden entender, los rusos están extrayendo ahora todo el combustible de Bielorrusia. Mientras tanto, las autoridades de Kazajistán han desplegado casi 60 puestos de control policial en la frontera con Rusia para evitar la exportación ilegal de combustible ante la afluencia de autos desde Rusia. Les explico, los rusos descarados simplemente van a Kazajistán a robar gasolina allá. Según informó el Ministerio del Interior de la República, los agentes de la ley revisan todos los autos y ya han detectado 255 casos de instalación ilegal de tanques de combustible adicionales. O sea, los rusos allá ponen tanques adicionales, van a Kazajistán, roban gasolina y se la llevan a su Rusia sucia. A los infractores, entre los que había 195 rusos y 60 ciudadanos de Kazajistán, se les impusieron sanciones administrativas. Anteriormente, las autoridades de Kazajistán limitaron la entrada de automóviles de países vecinos, principalmente de Rusia, a una vez por día y también implementaron patrullajes las 24 horas en las carreteras fronterizas para evitar la exportación de combustible. Imagínense, Kazajistán se ve obligado a concentrar todos sus recursos en la frontera para que esos rusos salvajes y sucios no vengan a robarles la gasolina. Grupos móviles revisan los camiones cisterna y las pipas de gasolina. El jefe del Ministerio del Interior de Kazajistán, Yersan Sadenov, informó sobre casi 600 intentos de exportación ilegal de combustible que se han evitado desde principios de este año.
En medio de la crisis de combustible en Rusia, los habitantes de las regiones fronterizas con Kazajistán, en las provincias de Astrakán, Volgogrado, Saratov, Oremburgo, Novosibirsk y Omsk, comenzaron a viajar masivamente a Kazajistán para comprar gasolina. Y ahora lo más importante. A los rusos ya les venden oficialmente la gasolina por no menos de 100 rublos por litro, mientras que en Kazajistán un litro de gasolina cuesta en promedio 50 rublos rusos. Al mismo tiempo, en medio de la escasez de combustible en la Federación Rusa, sigue subiendo de precio, y eso lo recalco, en un petroestado. O sea, imagínense Rusia que... Recuerdo el periodo de 2014 a 2015 cuando los rusos gritaban por todos lados en las redes sociales que bueno, pues ya todo. Europa se va a venir abajo sin el gas y el petróleo rusos. Occidente se va a venir abajo por completo, se va a congelar, pero la gran Rusia está asegurada con gasolina, gas y todo eso. Al final, ahora estos rusos se ven obligados a huir a Kazajistán como ratas, a robar gasolina allá, y las autoridades kazajas se ven obligadas a atrapar a estos rusos en la frontera. Y en este contexto, en Rusia prohibieron completamente la exportación de gasolina y diésel. Y Vladimir Putin apoyó la propuesta de crear en Rusia una red de mini refinerías de petróleo para aumentar la oferta en el mercado interno. Dicen que las grandes refinerías siempre están bajo amenaza de ataques y por eso Putin propuso considerar la posibilidad de construir una red de pequeñas plantas que se puedan intentar ocultar de los drones ucranianos. Y Putin, que hace un par de semanas decía que los ataques de drones ucranianos no representaban una gran amenaza, apoyó esta iniciativa. Aquí citaré a Putin. La participación de pequeñas y medianas empresas en este sector también es necesaria y también se fomenta. Vamos a trabajar aún más intensamente en este sentido. Usted tiene toda la razón. Cuanto más amplia es la red, más difícil es dañarla. La idea surgió en medio de una aguda crisis de combustible provocada por una serie de ataques ucranianos a las refinerías de petróleo rusas. Y según las estimaciones de Energy Intelligence, en junio el volumen de refinación de petróleo en Rusia se redujo en un 25% en términos interanuales, lo que llevó a los niveles más bajos en más de 20 años, es decir, a los niveles más bajos prácticamente en todo el mandato de Vladimir Putin, pues me parece que poco a poco está llegando su ocaso. Desde marzo, los drones ucranianos han atacado al menos 50 veces instalaciones de la industria petrolera rusa, incluyendo las 10 refinerías de petróleo más grandes del país. Actualmente, debido a los ataques ucranianos, aproximadamente un tercio está suspendido. Un tercio. Las capacidades de refinación de petróleo rusas están suspendidas y esto ocurre en un periodo crítico para la economía durante la campaña de cosecha. Y en este contexto, el gobierno, después de las restricciones a la exportación de gasolina y queroseno de aviación, también impuso una prohibición a la exportación de combustible diésel desde Rusia. Al mismo tiempo, las autoridades rusas limitaron oficialmente la venta de combustible en más de 40 regiones del país, incluidas los territorios ocupados de Ucrania. Al mismo tiempo, ya están llegando reportes sobre interrupciones en el suministro y cierre de gasolineras prácticamente de toda la sucia Rusia. Aquí voy a dejar puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Eso es todo por ahora. Cuídense, hasta luego a todos.